Hola amigos de Arte en tus Manos para hoy un nuevo proyecto. Esta vez les voy a enseñar cómo realizar esta toalla para la cabeza. Es una toalla para secar el cabello cuando de pronto estamos utilizando solamente el lavacabezas o hemos hecho tratamientos a nivel capilar y queremos secar únicamente el cabello. Entonces espero que les guste el proyecto, que lo pongan en práctica, que sea de ayuda. Sí, recuerden que en la casilla de los comentarios leemos todas las sugerencias que ustedes nos realizan. Espero que les guste. Recuerden que los moldes los encuentran en el blog y también en la página en Facebook Arte en tus Manos con Lili y Sam. Y para realizar este proyecto entonces vamos a comprar tela toalla de 1 metro por 70, hilos correspondientes al color o diseño o decoración que vayamos a hacer. En este caso voy a utilizar blanco, fucsia y también verde. Una aplicación ustedes pueden comprar o hacerla como ustedes mejor les parezca, de pronto en técnica patchwork o estas que ya venden listas. También sesgo o cinta bies de 1,5 centímetros de ancho, van a comprar aproximadamente 2 metros. También un poco de resorte o elástico de medio centímetro, un botón grande, y este proyecto lo podemos realizar a mano o a máquina, como ustedes prefieran. Es muy sencillo. Entonces comenzamos. Vamos a iniciar, este es el molde, vamos a iniciar trasladando el molde a la tela. Aquí hay 2 piezas y lo que vamos a hacer es que al molde que les voy a compartir, que ustedes saben que lo encuentran en la página en Facebook o en el blog Arte en tus Manos con Lili y Sam, allí les vamos a compartir el molde. Lo van a cortar con 1 centímetro, ¿sí?, en todo el contorno, para lo que tiene que ver con la tolerancia de las costuras. Entonces son 2 piezas, 2 las que ven aquí, y lo que vamos a hacer de primero es comenzar a coser todo el contorno, pero solamente de la parte que va a la curva. La base la vamos a dejar quieta, o sea, esto aquí no la vamos a unir, solamente la curva. Entonces voy a tomar hilo del color de mi toalla, que es blanco, y voy a empezar a coser. Empiezo a coser. Recuerden que la parte recta que se ve de estas piezas, allí no voy a coser por el momento, solo la curva. Entonces aquí lo que voy a hacer es, con una costura amplia, sostener las piezas para luego pasar la máquina. O si ustedes lo quieren realizar a mano, pues entonces se hacen la puntada más angosta. Aquí ya terminé de realizar entonces la costura. Ahora lo que voy a hacer es retirar los alfileres que tengo en la parte recta y le vamos a dar vuelta. Así ya queda la forma de la toalla. Listo. Entonces, para decorar, para que nos quede bien linda, vamos a poner este sesgo o cinta bies por todo el contorno. Podemos iniciar donde nos parezca, puede ser este el inicio o acá, da igual. Para ponerlo, si lo vamos a poner a mano, entonces lo que vamos a hacer es poner la pieza y sostenerla con alfileres para que cuando lo vayamos a coser nos quede ya en el sitio donde deseamos. Entonces vamos a ponerlo así. Y luego pasamos ya sea puntada de basteo o directamente la puntada que queremos hacer para que nos quede fija, o para los que tienen máquina, entonces pasan máquina. Cuando es a máquina, normalmente la cinta bies o el sesgo lo cosen diferente. Siempre tienden a poner una de las pestañas, aquí les voy a mostrar, aquí está la toalla, aquí está la pestaña, la desdoblamos y empezamos a coser por el borde. Cuando ya está cosido, entonces ahí es cuando uno voltea la pieza y la cose por este lado. Entonces así es que se cose la cinta bies o sesgo a máquina, pero como lo vamos a realizar a mano, sería mucho más el trabajo. Igual si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero entonces es mejor ajustar con alfiler y hacer una sola costura en total si lo vamos a realizar a mano. Entonces aquí lo que voy a hacer es acomodar,
sostener con los alfileres y luego pasar costura. Así entonces queda el sesgo o cinta bies cosida a la tela. Ahora entonces tenemos la aplicación, la que ustedes deseen, la vamos a poner en la parte más ancha. La parte más ancha es donde ponemos la cabeza, esta parte es donde ya está el cabello, ¿sí? Entonces la aplicación la pondríamos en esta parte para que se vea mucho más bonito. Entonces vamos a sostener igual con alfileres y luego pasaríamos costura en todo lo que tenga que ver con el contorno, así. Bueno, aquí entonces ya cosí la aplicación. Si ustedes quieren realizarlo por ambos lados lo pueden hacer, pero yo sí solamente le puse en un lado. Ahora lo que voy a hacer en el extremo más delgado, si ven este es el más delgado, voy a poner una pieza de elástico o resorte. La pieza en realidad es muy pequeña porque es lo que nos va a dar como el ajuste. Aquí por lo menos más o menos así, de unos 4 centímetros. Lo voy a coser en este extremo por la parte interna, por aquí adentro, miren, así. Lo voy a coser y esto va a permitir que con el botón que voy a poner acá en esta parte superior, ¿sí? Donde va a ir la cabeza, entonces cuando le dé el amarre, ahí se va a sostener con ese botón. Entonces lo que voy a hacer es cortar la pieza. Voy a sellar con un poco de fuego para que no se vaya de pronto a dañar más adelante, y hago como una especie de argolla, así, y lo voy a poner donde estaba la unión de las dos telas, allí, con la argolla. Y con hilo del color que sea la toalla, para que no se nos fije mucho, vamos a empezar a sostener. Ya en el extremo pusimos el elástico o resorte, y ahora en este otro, en la que es la parte principal donde vamos a ubicar la cabeza, entonces aquí vamos a poner un botón. Ustedes deciden si lo quieren más grande, más pequeño, más colorido. Yo en el momento tengo de este disponible, entonces le vamos a poner este botón para que se den una idea, ¿no? No tengo un botón más grande por el momento, entonces para que se den una idea les enseño dónde iría el botón. Entonces lo ajustamos bien. Como son piezas que se van a manipular, entonces sí es conveniente que el botón quede bien ajustado. Y así queda terminada entonces la toalla que realizamos para el cabello, para secar el cabello. Entonces hoy voy a utilizar mi maniquí Icopor. Vamos a imaginar que ya tiene un cabello muy frondoso. Entonces aquí vamos a ubicar la toalla. Inicialmente la parte de atrás va para el cabello, y cuando lo vamos a ajustar, como nuestro cabello hace que tenga mayor firmeza en esta parte, entonces cuando lo vamos a ajustar
Entonces lo que hacemos es que normalmente se le da un poco la vuelta y el elástico se sostiene con el botón, así de esta manera. El cabello no deja que se deslice la toalla, aquí es porque la maniquí no tiene cabello. Entonces así va quedando. Voy a dar una vuelta más o menos para que se den una idea cómo queda en la cabeza. Así para que se den una idea. Entonces espero que este proyecto sea de ayuda, que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden que los moldes los encuentran en la página en Facebook Arte en tus manos con Lili y Sam, y también en el blog con el mismo nombre, Arte en tus manos con Lili y Sam. Allí les compartimos los moldes con mucho gusto. Recuerden que son gratuitos, que los pueden descargar, que nosotros compartimos siempre con mucho cariño. Hoy queremos dar saludos muy especiales a Inma Cardona y también a Mila Vargas, que son parte de los miembros del canal que nos están apoyando. Mila lo está haciendo aproximadamente hace 4 meses y la señora Inma lo está haciendo aproximadamente hace 2 meses. Muchas gracias por el apoyo. También saludos a todas las personas que se conectan a los chats en directo, que nos muestran su cariño, su apoyo al canal. Abrazos a las personas que se encuentran aquí en Colombia, en México, Argentina, Chile, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, en Estados Unidos, en Brasil, también en España, en Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Italia, que tenemos afortunadamente un acompañamiento de todos ustedes de todos esos países. Les agradecemos mucho. Esperamos seguir compartiendo nuevas ideas que sean de ayuda aquí en el canal. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho allí en el botón rojo, compartir el video con tus amigos y familiares, y también activa la campanita roja para que te lleguen, para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estamos compartiendo. Esperamos encontrarnos en un nuevo y en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos.